Hola con todos, hoy les vamos a presentar los reactores en lecho fluidizado para el proceso de pirólisis. Introducción. Uno de los problemas mundiales de la industria agroforestal es la producción de biomasa cada año sin ningún uso energético y al ser quemados provocan grandes problemas ambientales. Como solución, varios países han desarrollado equipos que transforman la biomasa en productos útiles y de valor económico mediante procesos de conversión térmica. En la industria agroforestal ha surgido como solución a la producción de grandes cantidades de residuos la pirólisis. Residuos tales como el bagazo, la paja de caña, cáscaras de arroz, café, acerrín, astillas de madera, entre otros. Entonces, como definición, tenemos que la pirólisis es la descomposición química de materia orgánica causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Las sustancias se descomponen mediante el calor sin que se produzcan reacciones de combustión. Existen tres subclases de pirólisis: pirólisis convencional, pirólisis rápida y pirólisis ultrarrápida. Las diferencias entre estas subclases se da por la temperatura del proceso, el flujo de calentamiento, el tiempo de residencia de los sólidos, el tamaño de la partícula. En particular, la pirólisis rápida ha logrado gran atención con respecto a la convencional debido al mayor rendimiento en productos líquidos y con respecto a la ultrarrápida debido a que es un proceso más estable y más controlable, además que es una tecnología mucho más barata. Estudios realizados han demostrado que toda la materia orgánica, es decir, la biomasa, se degrada completamente a los 200 grados centígrados en productos sólidos, líquidos y gases como productos primarios. En la pirólisis rápida, este proceso ocurre entre los 400 y 600 grados centígrados en ausencia o en limitadas cantidades de aire. El producto de la descomposición térmica es un líquido que se divide en dos fases: fase acuosa de bajo peso molecular y fase no acuosa de alto peso molecular, conocido como bioaceites. La calidad y la proporción de los productos va a depender del flujo de calentamiento, de la temperatura, del tiempo de residencia, del tamaño de la partícula, del contenido de humedad y de cenizas, de la presencia de aire, del tipo de catalizador y de la presión y geometría del reactor. Para terminar con la introducción, existen 5 tipos de procesos de pirólisis: proceso de pirólisis en cama fluidizada, proceso de pirólisis por abrasión, proceso de pirólisis de flujo arrastrado, proceso de pirólisis en cono rotatorio y proceso de pirólisis al vacío. El proceso de pirólisis en lecho fluidizado ha despertado gran interés en particular debido a las siguientes ventajas: tiene una estructura simple, uso de diferentes diámetros de partículas, es de fácil operación, es de fácil escalado y genera altos flujos de transferencia de calor y de masa y posee altos rendimientos de los productos líquidos. Desarrollo. Estado actual de los reactores de pirólisis en lecho fluidizado. Los reactores de pirólisis de lecho fluidizado para la obtención de bioaceites se usan en todo el mundo, con algunos cambios, pero el principio es el mismo. En la tabla 1 se presentan todas las organizaciones que llevan a cabo este proceso. La mayoría de ellas se encuentran en operación, otras están en diseño, han sido apagadas o desmanteladas. Hasta el momento el mayor flujo de biomasa que se ha manejado es de 200 kilogramos por hora. Una organización en Canadá está diseñando pirólisis en reactores de lecho fluidizado con un flujo de 1500 kilogramos por hora. Descripción del proceso de pirólisis. Primero, la biomasa debe ser recolectada y almacenada de forma que se evite la contaminación. En caso de tener reactores de más de 200 kilogramos por hora, se deben usar silos con transportadores neumáticos. Los silos son los lugares que tienen aperturas limitadas de entrada y salida y se caracterizan por no tener oxígeno. Y los transportadores sirven para llevar los materiales. Después se realiza un proceso de secado, se elimina la humedad de la biomasa, lo cual hace que se reduzca el costo de la instalación porque se da por el gas incondensable. El tercer paso es que para el tamaño de la partícula se usa un tamaño de 2 a 4 milímetros, ya que favorece el proceso de fluidización. Y para obtener ese tamaño de partícula, la materia prima pasa por el triturador antes de entrar al reactor para que ésta se pueda ajustar al tamaño de la partícula que se necesita para el equipo. Luego, la biomasa se introduce al reactor por el sistema de alimentación y en la parte inferior del reactor se introduce un agente de fluidización, en este caso un gas inerte. Cuando la materia prima se pone en contacto con este gas inerte, se degrada térmicamente y va perdiendo peso. Por último, los carbonos y cenizas que son arrastrados por el gas inerte se extraen por un colector de partículas, los vapores se condensan para obtener líquidos combustibles
y los gases que son incondensables se incorporan en el reactor y el sistema de secado. El aparato experimental utilizado es el que se muestra en la diapositiva. Es una representación esquemática de un reactor de lecho fluidizado. Aquí se pueden observar sus componentes principales. Si vemos desde la parte inferior derecha vamos a encontrar lo que es el soplador, luego tenemos la columna de fluidización, después vamos a tener un doble condensador ciclónico y por último en la parte superior tenemos lo que es la chimenea. En sí, este reactor fue construido con un cilindro de acero inoxidable de un diámetro interno de 200 milímetros y también consta de 2000 milímetros de altura. Además, para poder reducir las pérdidas de calor dentro del sistema, esta columna está aislada mediante dos capas. La primera capa es de concreto refractario y la segunda capa está hecha de lana de amianto. Además, el flujo de aire del soplador que entra es controlado mediante una válvula. En cuanto al procedimiento experimental, primero se debe alcanzar un régimen estacionario. Este se va a lograr aproximadamente 30 minutos después de que inicie la alimentación y este régimen se caracteriza porque existe una estabilidad o hay solo ligeras fluctuaciones en la temperatura de operación del reactor. En sí, la temperatura del reactor debe ser mantenida entre los 600 y los 1000 grados centígrados y esto se va a poder conseguir mediante el ajuste del factor de aire. Este factor se va a calcular mediante la ecuación que se ve en la diapositiva, en donde el factor de aire va a ser igual a la razón entre el flujo de aire real y el flujo de biomasa sobre el volumen estequiométrico del aire. Una vez alcanzado el régimen estacionario, es posible abrir las válvulas y permitir que los volátiles pasen hacia los condensadores, que son estos que vemos en la diapositiva. Entonces, los productos van a pasar a través del primer condensador ciclónico, en donde van a ser recolectado parte de los gases condensables y también pequeñas porciones de carbono. Después, ocurrirá una segunda recolección cuando los vapores remanentes de la corriente de gas y los no condensados pasen a través del segundo condensador ciclónico. De esta manera, en la etapa final, los gases remanentes que son condensados van a poder ser separados de los gases no condensables. Además, es importante mencionar que el primer condensador ciclónico se encuentra más cerca de la columna de fluidización, por lo tanto aquí las temperaturas van a ser mayores. Por otro lado, el segundo condensador se encuentra más lejos, es decir, que aquí va a haber un mayor intercambio de calor. Además, esta transferencia de calor, al ser más efectiva, va a provocar un aumento en el rendimiento de los productos líquidos, que es los que se van a colectar en este colector de aceite. Entonces, en sí, estos procedimientos se llevan a cabo con diferentes factores de aire y así se va a comprobar la relación que existe entre la temperatura y el rendimiento de los productos líquidos en el proceso de pirólisis. Análisis y discusión. La conversión termoquímica de la biomasa a través de la pirólisis en las tecnologías de lecho fluidizado representa un enorme potencial para la producción de bioaceites y productos de alto valor para la industria química y farmacéutica. Las tecnologías antes mencionadas, mostradas en la tabla 1, alcanzan un rendimiento de un 70-75%, pero son bastante costosas por los implementos que tienen, como cámara de combustión externa para el proceso de precalentamiento y encendido, el uso de partículas sólidas inorgánicas, como la arena, como un portador de calor, y precipitadores electrostáticos para separar los gases condensables y no condensables. La tecnología propuesta tiene algunas ventajas. La ausencia de fuente externa de calor para la realización del proceso, dado que el calor se obtiene por la oxidación parcial de la biomasa alimentada al reactor. No se utilizan en el proceso partículas de sólidos inorgánicas como portador de calor en el reactor, debido a que la oxidación parcial de la biomasa libera el calor necesario para el proceso, lo que permite eliminar el complejo sistema de almacenamiento, alimentación, recirculación y manipulación de arena. Los vapores son rápidamente enfriados, condensados y separados de los gases incondensables en un novedoso sistema de condensación ciclónico, el cual está dotado de una superficie cónica de acero inoxidable, donde los vapores, al entrar tangencialmente, adquieren un movimiento de rotación y traslación.
y posee una camisa por donde circula el agua de enfriamiento que permite evacuar los gases incondensables. Esta invención de este sistema de condensación sincrónico permite 1. Garantizar la pureza del bioaceite al no tener que recircular a través de tuberías y no pasar por ningún sistema de bombeo. 2. Aumento del coeficiente de transferencia de calor de los vapores al agua de enfriamiento, debido al aumento de la velocidad de rotación y traslación que experimentan los vapores al entrar tangencialmente en la superficie cónica. 3. No utiliza sistema de vacío para extraer los gases incondensables, debido a que el movimiento de rotación y traslación de los vapores y gases incondensables en la superficie garantiza poca caída de presión en el sistema. 4. Poca complejidad del sistema, facilidad de limpieza, mantenimiento técnico, intercambiabilidad de las piezas y larga durabilidad. Conclusiones. El proceso de pirólisis es una vía ventajosa para la conversión de los residuos agroforestales, ya que es posible la obtención de líquidos, carbón y gases. También las tecnologías de pirólisis difieren de muchos aspectos y no existe una propuesta óptima, dado que la calidad y proporción de los productos que se obtienen del proceso dependen de muchos factores. Además, la pirólisis en leche fluidizado, en comparación con otros procesos, presenta ventajas significativas, tales como estructuras simples, utilización de diferentes diámetros de partículas, fácil operación, fácil escalado, altos flujos de transferencia de calor y masa, y altos rendimientos que la hacen más interesante. También la tecnología propuesta de leche fluidizado por este grupo de investigaciones promueve la factibilidad del estudio del proceso a gran escala, lo que presenta un indicador para aumentar el rendimiento de los productos líquidos. Y finalmente, las enormes cantidades de residuos agroforestales no se aprovechan en su mayoría, exceptuando el bagazo, ya sea con fines energéticos o la conversión de estos en productos de alto valor para la industria química y farmacéutica.